Buena tarde, nosotros somos estudiantes de la carrera de odontología y en esta sesión les vamos a estar hablando sobre la amalgama extensa con pines. Todos estos datos fueron recopilados de la revista ADM Práctica Clínica y Libro de Operatoria Dental, Avances Clínicos, Restauraciones y Estética. Este equipo está integrado por la compañera Kate Eileen Sánchez Alfaro, Sonia Stephanie Hinojosa Cerda, a Berenice Abigail Guerra Alfaro, Lourdes Márquez Alfaro, Wendy Garza Gilote y una servidora, Anaí Sánchez Cruz. Bueno, primeramente voy a iniciar hablándoles sobre un concepto fundamental que no puede faltar dentro de la odontología, que es la operatoria dental. Esta es una disciplina que se dedica específicamente a discutir los problemas concernientes a la restauración de las lesiones que puede sufrir un diente. La operatoria pues tiene varias definiciones. Entre ellas también tenemos que pues es una estructura fundamental sobre la cual descansa la odontología. Sabemos que pues esta no es una disciplina fácil o que brinde resultados gratificantes con poco esfuerzo. Por ello pues debemos de poner mucho empeño debido también a las dificultades técnicas que ofrece la reconstrucción correcta de un elemento de una pieza destruida. Otro concepto es la amalgama. La amalgama se emplea como material restaurador en odontología desde hace más de 100 años y a pesar de ello, pues sigue siendo un objeto de estudio en su aplicación en diversas situaciones que pues requieren de nuestra prestación profesional. La reconstrucción con amalgama de dientes posteriores, donde la corona clínica a veces se encuentra parcialmente o totalmente destruida, pues es de gran preocupación para nosotros como profesionistas. Como les menciono, varias técnicas han venido surgiendo para aumentar la retención y la resistencia de pues, estas restauraciones. Las más aceptadas y utilizadas son las que utilizan pines retenidos en lo que es el tejido de la dentina, de la pieza dental, especialmente la que utiliza pines autorroscantes, que son en los que nos vamos a estar enfocando más en esta sesión. Bueno, para no pasar desapercibido, algo que creo que todos conocemos es pues cómo surge la amalgama. Esta pues es producto de una mezcla homogénea de un material líquido a una temperatura ambiente que viene siendo lo que es el mercurio, con otros metales en estados sólidos como los vemos ahí en la imagen, que es la plata, el estaño, el cobre y el zinc. Bueno, como les menciono, vamos a estar hablando de los materiales de los pines y pues también como definición tenemos que pues esta es una espiga que se utiliza en odontología restaurativa. Esta es una extensión de la restauración que va a estar dentro de un conductillo preparado o un vástago de metal insertado en una perforación realizada, como les mencionaba, en el tejido que es la dentina, en donde se van a colocar estos. Y pues estos tienen el propósito de retener la restauración dentro o ya sea sobre el diente. Bueno, ahora vamos a continuar hablando de la historia. Un poquito de manera general, tenemos aquí que las amalgamas aparecieron por primera vez a finales del siglo XVII, pero fue hasta 1816 cuando Traveo inventó y utilizó la primera amalgama, que es como el concepto que tenemos hoy en día, que esta fue con monedas y con una mezcla
de estas trituradas con mercurio, que ahorita, como sabemos, bueno, el mercurio sigue siendo el material de uso para la amalgama en su composición. Y bueno, esto a lo mejor no fue el material más perfeccionado, pero eso nos dio pie a que Burgers, después en el año 1917, fuera el primer autor que trató el tema de la retención de la amalgama con el PIN desde el punto de vista científico. Esto también llevó a que años más tarde, en 1958, Markley diera el primer abordaje sistémico, que a su vez esto fue un factor muy importante para que surgieran otros autores que propusieran otras técnicas para tratar mejor el uso de los pines, también ampliar las posibilidades de usar materiales de obturación y restauración, y también fue un punto muy importante para que se conociera la restauración como hoy en día. Bueno, ahora hablaremos un poquito de cómo seleccionar un material restaurador adecuado. Aquí se deben de tener en cuenta varios puntos, pero estos son algunos de los principales, como por ejemplo podemos hablar acerca del factor resistente y estética, ya que pues bueno, sabemos que no todos los dientes son iguales, no todos tienen la misma función y también no todos tienen el mismo peso estético. Entonces aquí son un factor muy, muy, muy importante que se debe considerar. También pasamos a otro tipo de factores que son los complementarios, que bueno, como lo mencionaba ahorita también, la anatomía, la posición del diente, la profundidad y también la extensión de la lesión. Bueno, aquí tenemos un ejemplo muy claro que ahorita que estamos hablando de las amalgamas, este es un caso de unos dientes del diente anterior, restaurado con una amalgama. Aquí lo que podemos observar es que, bueno, el diente ya se pigmentó, también presentó un tatuaje por amalgama, entonces esto también volvemos a lo mismo de la estética, esto no es a lo mejor muy agradable para la vista, para el paciente, y bueno, son factores que se tienen que tener en cuenta. También aquí otro punto es la edad del paciente y los factores socioeconómicos. La edad del paciente, bueno, aquí no va a ser nunca lo mismo aplicarle una amalgama a un niño que todavía está en desarrollo, que a lo mejor sus dientes se pueden pigmentar más, a una persona ya adulta. Y bueno, los factores económicos, ya que sabemos que la amalgama puede llegar a ser un poco más barata que algunos otros materiales restauradores. Bueno, ahora hablaremos acerca de la restauración ideal. Aquí es un punto un poco, pues podríamos decirlo controversial, ya que no existe ningún material ideal, ya que va a depender mucho de la situación en la que se tenga que utilizar y también de la composición de ya que no hay ninguno que sea 100% ideal y que tenga todas estas características. Pero bueno, se va a utilizar el que más se acomode a la situación. Aquí una de las características es que debe ser biocompatible. Aquí en la amalgama tenemos uno de los casos que es uno de los factores controversiales de esta, es que algunas personas dicen que causa toxicidad, pero bueno, esto hasta el momento no ha sido comprobado. También otro factor importante para la restauración es que devuelva la forma, su función estética, como también lo mencionábamos en puntos anteriores. También debe de ser resistente y otra vez, como lo mencionaba, estético. Debe tener mucha duración, o sea, longevo, y también que se adapte bien a las necesidades tanto de función como económicas del paciente. Bueno, aquí como les mencionaba, aquí vamos a poner un ejemplo de una restauración ideal. Aquí se trata de un caso de unos dientes posteriores. Aquí, bueno, los dientes posteriores, como sabemos, no tienen tanto peso estético, es decir, no se ven tanto a lo mejor cuando se sonríe. Y bueno, tienen que soportar muchas fuerzas masticatorias. Entonces, en este caso, como a lo mejor la amalgama no es un material del todo estético, pero es muy bueno para soportar fuerzas, pues este sería un caso ideal donde se puede utilizar. Bueno, continuando con lo que son las indicaciones, al momento nosotros de tener una aplicación de una o varias espigas, esta está indicada pues como una complementación para la retención de la restauración. Dando el ejemplo,
con un diente vital que ha sido destruido a un nivel gingival, ya sea por caries o por algún tipo de traumatismo. Se debe de colocar en la que es la espiga para crear un tipo cimiento y de tener lo que es una retención para la restauración. Actualmente el uso de un adhesivo dentinario entre el esmalte y la dentina se brinda una excelente retención que es por medio de una hibridación entre los tejidos duros del diente. Aún no se tiene como una fuerza de unión. Existen varios casos donde las restauraciones estas se pueden desprender y el mismo se puede volver a reconstruir lo que es la dentina para formar un núcleo. Por lo tanto, nosotros tenemos pues la opción restaurativa de antaño para evitar un tratamiento radicular. Las espigas roscadas, estas no deben de colocarse en un diente desvitalizado o en un paciente pues de tercera edad, porque estos al tener una elasticidad en dentina va a disminuir y al momento de avanzar la edad. Y pues estos tipos de espigas con frecuencia provoca algún tipo de astillamiento o alguna fractura. Bueno, aquí siempre debemos de tomar en cuenta los siguientes factores biológicos. Estos se van a tomar en cuenta pues para poder realizar la colocación de estos postes, de los pines. Principalmente debemos de tomar en cuenta lo que es la vitalidad pulpar, que bueno, esto hace referencia a la vitalidad, que es el estado no necrótico de la pulpa dental. También pues nos menciona la elasticidad de la dentina, que pues es la propia función, ya que permite compensar la rigidez de este esmalte y va a amortiguar los impactos masticatorios. La elasticidad dentinaria va a variar de acuerdo al porcentaje de la sustancia orgánica. También, pues bueno, vamos a tener en cuenta lo que es la localización de la pulpa, la morfología del diente desde la corona hasta la raíz, el volumen o espesor que tiene la dentina, el espacio que tiene, el tamaño del diente y pues también vamos a tener que tener en cuenta la fuerza intermaxilar, que es la fuerza de oclusión. Bueno, en esta diapositiva pues voy a explicar las características que debemos de considerar para poder realizar esta amalgama extensa con pines. Siempre debemos de tomar en cuenta desde lo que es su tipo, el tamaño, la longitud que este tiene, la profundidad de los conductillos, es decir, también de los canales. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, también se le puede denominar una porción dentinaria del conducto radicular, que es de la mayor longitud y está rodeada de la dentina. Es gradualmente cónica y como esto tiene una regla general que es de que el diámetro debe de ser mayor y se debe encontrar en unión con la cámara y el diámetro menor es el punto donde se une la porción cementaria. También pues debe de tener en cuenta la localización de los conductillos, la distribución de esta, la cantidad utilizada y pues los materiales reconstructivos que vamos a utilizar. En este caso pues nosotros estamos hablando acerca de la amalgama. Los pines metálicos deben de tener unos principios, unos requisitos para que pues estos puedan llegarse a utilizar. Principalmente deben de ser de que no pueden ser corrosivos, deben de ser resistentes a la fatiga y a las fuerzas aplicadas, ¿verdad? Al momento de nosotros realizar el proceso de la masticación. Deben de ser biocompatibles y además de esto también deben de tener un módulo de elasticidad similar a lo que tiene la dentina, pero nunca debe sobrepasar de 4 a 5 veces más a la fuerza de la dentina. Bueno, ahora continuando con la clasificación, existen varias clasificaciones de acuerdo con diversos autores. De manera simplificada, podemos clasificar a los pines de las siguientes tres maneras. La primera va a ser los anclajes cementados, que estos fueron presentados en 1958 por el doctor Miles Markley. Él fue quien describió la técnica de restauración con amalgama, en la que se cementaban pines de acero inoxidable cerrados en la dentina.
Para esto, los orificios tendrían que tener un diámetro de aproximadamente 0.0025 a 0.05 milímetros de diámetro. En esta técnica, los pines deben ser torcidos y probados antes de poder cementarlos, ya que pues obviamente un mal material nos podría traer problemas al momento del tratamiento y en el cementado, por supuesto. Estos no pueden ser alterados en cuanto a su forma y extensión después de ya haber hecho la cementación para este tipo de restauración. Para esta restauración, el cemento más recomendado para su empleo es el cemento de fosfato de zinc, ya que este fue comprobado como el más eficaz para este tipo de restauraciones y para la retención de los pines en el caso de esta técnica. También hay que tener en cuenta que para la obtención de una retención máxima con los pines ya cementados, tenemos que tener en cuenta la profundidad del orificio en la dentina que debemos de realizar, ya que esta debe ser de aproximadamente de 3 a 4 milímetros, ya que los pines cementados no producen alguna presión interna ni líneas de retención en la dentina. Entonces, pues por obvias razones, un diámetro del orificio un poco más grande pues nos estaría dando un mal tratamiento o por lo tanto no nos podría quedar como nosotros quisiéramos o como la técnica lo requiera. Por esto los pines son los más indicados para los dientes con poco espesor de dentina, como lo podrían ser los incisivos inferiores, y así como para las piezas tratadas endodónticamente. Pasamos a los anclajes de fricción, que son la segunda clasificación. Estos fueron presentados en 1966 por el doctor Goldstein, observando la característica elástica de la dentina y tomando esto como el dato principal, él dedujo que esa propiedad podría ser utilizada para retener los pines. De esta forma, describió una técnica en la que el diámetro del orificio preparado para el pin fuera de 0.025 milímetros menor que el diámetro del pin. Estos pines van a ser colocados con la ayuda de un dispositivo especial a través de pequeños golpes, ya que de esta manera van a ofrecer una retención de 2 a 3 veces mayor a que si empleamos la técnica de cementados. Un inconveniente que pudiera presentar esta técnica es que durante la inserción de este tipo de pin se pueden crear presiones en la dentina y esto puede provocar algún daño al pin y por lo tanto no va a ofrecer las mismas ventajas. Para que esta técnica tenga éxito, debemos de tener en cuenta que el orificio para su inserción debe tener de 2 a 4 milímetros de profundidad aproximadamente. Y pasamos a la tercera clasificación, que son los anclajes roscados. Este tipo de anclajes son los más utilizados por las características superiores que este tiene en comparación con las anteriores. Esta técnica fue descrita por el doctor Going, quien describió esta técnica en el que el pin es retirado en la dentina a través de roscas que se van a formar a medida que se introduce el pin, siendo su diámetro del orificio preparado para el pin de aproximadamente 0.038 a 0.1 milímetros menor que el diámetro del pin original. Entonces, si nos ponemos a pensar, pues el pin va a ser muy pequeño y la profundidad del orificio va a variar entre 1.3 a 2.0 milímetros dependiendo del diámetro del pin que pues vayamos a emplear. Una ventaja que ofrecen los pines autorroscados es que permiten una retención de 5 a 6 veces mayor que los del cementados y de 2 a 3 veces mayor que los retenidos por fricción. También algunos estudios han demostrado que la inserción de este tipo de pin va a producir más líneas de fisuras en la dentina que los otros tipos ya mencionados. Hay que tener en cuenta también que para todos los diámetros de pines autorroscados va a existir una fresa especial con un diámetro ligeramente menor que el del pin para la ejecución de los orificios donde se va a insertar. Algunos datos extras son que los primeros pines eran de acero inoxidable bañados en oro, aunque en la actualidad los más usados son los del material de titanio. Y las fresas son de acero inoxidable y tienen el asta de aluminio que va a actuar como absorbedor del calor.
Bueno, ahora vamos a ver las indicaciones de los anclajes roscados. Es difícil para nosotros como estudiantes y para algunos profesores decidir cuándo se deben emplear pines para retener las restauraciones y reconstrucción con amalgama. Algunas veces hasta los mismos profesionales experimentados en operatoria tienen dudas, especialmente en relación al número y diámetro de pines que deben ser empleados. Los pines deben ser utilizados cuando no se puede establecer una forma de retención o resistencia satisfactoria a través de la preparación de cajas, surcos u orificios en la dentina, también cuando la densión dentinaria no es suficiente. Específicamente se puede decir que los pines están indicados para las siguientes situaciones, como restauración provisoria en pacientes que requieren tratamiento ortodóntico o periodontal, por razones económicas, ya que una restauración de amalgama retenida puede ser la única alternativa contra la extracción de un órgano dental. En los pacientes de edad avanzada, esas restauraciones pueden ser el mejor tratamiento en vez de restauraciones coladas, que son mucho más costosas y requieren mayor tiempo para ser realizadas, como núcleos de relleno para las restauraciones metálicas. Y por último, cuando una restauración de amalgama ha fracasado varias veces por fractura o desprendimiento del fragmento. Bueno, ahora pasamos a las contraindicaciones de los anclajes roscados. El primero es pues cuando la estética es un factor primordial. Sabemos que pues la amalgama no es para nada estético, entonces si el paciente está en busca de algo que se le vea bien, de algo que le agrade, pues no es la mejor opción. También en dientes muy inclinados, donde haya dificultad de acceso, ya que esto va a traer como consecuencia pues riesgos graves de perforación a nivel pulpar o periodontal durante la realización de los orificios. También pues están contraindicadas en órganos dentales donde hubo una pérdida de estructura dental, que pues esta no permite la colocación de 2 milímetros de amalgama sobre los pines. Y otra contraindicación es también en dientes donde los márgenes gingivales son tan profundos que pues la colocación de una matriz es muy difícil o imposible de colocar, vaya. En las ventajas tenemos que la preparación cavitaria pues es considerablemente mucho más conservadora en las preparaciones para corona. Una amalgama comparada
Y también otra ventaja es que estas restauraciones son considerablemente más baratas que las restauraciones indirectas. Y también pues comparada con una resina, pues sí es de un costo mucho más bajo. Entre las desventajas tenemos que pues a veces, aunque los profesionales tengan mucha habilidad o mucha experiencia al realizar este tipo de restauraciones, pues como quiera pueden tener dificultades al momento de obtener contornos y contactos oclusales adecuados, contornos pues muy bien definidos. Pues puede ocurrir de que pues sí, tengan dificultades. También otra es dificultad para adaptar la resina alrededor de los pines, especialmente cuando estos están muy próximos entre sí o de una pared, es decir, cuando están en las caras interproximales de las piezas dentales. También otra desventaja es que al momento de la ejecución de los orificios y la inserción de los pines, pues se pueden producir grietas y presiones internas en la dentina, que sabemos que pues es aquí donde se colocan estos anclajes. También otra desventaja es que en determinados casos, pues es necesario reducir la estructura dental sana para que por lo menos 2 milímetros de resina pueda ser colocada sobre los pines. Otra desventaja es que hay riesgos de perforación pulpar y periodontal durante la ejecución de los orificios para los pines. Y por último, la resistencia, la compresión a la tracción de la amalgama pues son algo disminuidas con el uso de los pines, así como también la resistencia a la fractura de la restauración. Bueno, ahora vamos a continuar hablando de las características que debe tener la superficie de los pines. Bueno, aquí se nos menciona que el pin ideal va a ser los pines autorroscados o también conocidos como autorroscantes. Esto va a ser porque la retención que va a tener va a estar completamente relacionada al número de, pues de depresiones o de profundidad o por así decirlo textura que tenga en su superficie. Entonces aquí tenemos una pequeña regla que es como a mayor depresiones que tenga la superficie, mayor textura, mayor retención nos va a ofrecer en la restauración. Bueno, ahora continuando con el número de pines, aquí la retención que se tiene de la dentina junto con el material restaurador, eleva mucho el aumento del número de pines. Esto es algo bueno, pero también se debe tener en cuenta que aumentan muchos riesgos como las perforaciones en la dentina, el potencial para que se fracturen, también va a disminuir mucho el espacio la cantidad de dentina disponible que hay entre los pines y pues con esto se va a ver comprometido la resistencia de la restauración. Por eso, cuando se considera usar pines, se deben de tener en cuenta varios factores como pueden ser la cantidad de estructura dental que se ha perdido, la cantidad de dentina que se hay disponible, también la cantidad de retención que se necesita y el tamaño de los pines. Una regla así que se tiene para realizar una buena restauración a manera general es utilizar un pin por cúspide y lo ideal sería que se utilice el número mínimo de pines posibles para que todos puedan mantener una buena función restauradora. Bueno, ahora pasando con la profundidad y localización del pin, siempre hablando de manera ideal, su extensión debería ser de 2 milímetros. Esto también hablando en combinación con los pines roscados, como lo mencionaba anteriormente, que son los más adecuados para estos casos. También su localización ideal sería 1 milímetro con respecto a la unión amelodentinaria.
Bueno, ahora pasando con el diámetro de los pines, aquí también tenemos otra regla que es, bueno, a mayor diámetro que tenga el pin, mayor retención nos va a ofrecer. Aquí también volvemos a otro punto importante como son lo del número de pines, que esto también va a aumentar mucho los riesgos de penetración, de fracturas, de perforación de la pulpa. Entonces, por eso se recomiendan algunos pines reguladores que van desde los 0.70 a 0.78 milímetros. Esto para que puedan desempeñar bien su papel restaurador y, bueno, se pueda lograr una buena restauración. Continuando con los pines de titanio, esto de la actualidad, estos tipos de pines son los más utilizados en la odontología por dos razones. Una que puede ser la biocompatibilidad y otra en lo que es el módulo elástico, pues que se acerca más a lo que es a la dentina. Este titanio, pues es un elemento químico. Este se trata de un tipo de metal que es de color gris, plata. Tiene una gran resistencia a lo que es a la corrosión y a la mecánica. Este metal es muy abundante en la naturaleza, considerando que es el cuarto metal que es en estructura en superficie terrestre y es el noveno en la gama de metales industriales. Su utilización se ha generado con el desarrollo de tecnología aeroespacial y en industria química. Asimismo, este tipo de metal tiene una gran biocompatibilidad con tejidos en el organismo, que estos tolera una presencia y este es factible a la fabricación de muchos tipos de prótesis e implantes. El titanio tiene varios requerimientos como metal dental. Este se ha utilizado para fabricar coronas, prótesis fijas o prótesis parciales removibles. Aquí a continuación se van a presentar dos casos clínicos donde se van a dar las opciones que pueden indicar el uso de estos pines para reconstrucciones, de acuerdo pues con experiencias y varios fracasos que se obtuvieron. Se puede entender que la adhesión no es solamente suficiente pues para soportar las fuerzas de la oclusión y el desalojo de una reconstrucción. También pues hace falta lo que es el tejido adamantinado, que se encuentra pues el mejor substrato de adhesión y esto nos puede dar un resultado de desprendimiento a la reconstrucción. Bueno, como ya mencionó nuestra poniente Lulú, vamos a hablar acerca de un caso clínico, el cual es sobre un paciente masculino de 23 años. Este paciente pues acudió por fracturas, como podemos ver en la imagen, en la diapositiva, acudió por una fractura en la cúspide lingual del premolar inferior derecho. Mencionó que como se muestra aquí en la imagen, tenía un piercing en la lengua, por lo cual pues presentó, al momento de tener el accidente automovilístico, pegó con el volante y lo que pasó fue que el metal fracturó esta pieza dentaria, por lo cual pues se presentó de forma inmediata en la oficina para solicitar la restauración en esta pieza. Se va a realizar un diagnóstico por medio de radiografías sobre las pruebas vitales también, de vitalidad y la profundidad que llega a tener esta fractura. El órgano dental pues no presentó fractura radicular, tampoco tuvo vitalidad, tuvo vitalidad y no existió ninguna comunicación con el tejido pulpar. Siendo así, pues debemos de ser conservadores, ¿verdad? No se pensó en elaborar ningún tipo de corona en esta pieza. Por el tipo de fractura que se presentó, no fue posible realizar una restauración directa de metal o amalgama. Tampoco fue posible pues colocar una restauración de forma indirecta con una restauración de ningún tipo de compuesto de resina o de porcelana. También por lo que se empezó a restaurarla con un tipo de resina de nano relleno. Pero pues bueno, nosotros nos estamos enfocando más a las restauraciones que son con amalgama. Ya, lo que vamos a realizar en este caso es que vamos a colocar dos pines para que la retención sea de manera mecánica, así adheriendo a la adhesión. Este procedimiento pues es un poco más conservador y se evitará con ello una restauración de manera invasiva.
Bueno, ahora yo voy a hablar un poco más acerca como del proceso que se lleva a cabo. Primero se procede a realizar las perforaciones con la fresa de perforación de los orificios para recibir los pines. Como se mencionó anteriormente, tenemos que realizar la técnica teniendo cuidado de no hacer perforaciones falsas y de dañar el periodonto o del tejido pulpar. Después de esto, de realizar las perforaciones, se va a proceder a introducir los pernos con el contraángulo a baja velocidad y al llegar a la profundidad de aproximadamente 2 milímetros, automáticamente se fracturará el perno en uso. Como tal no se va a fracturar, sino que es como la literatura nos lo marca, o sea, le da este concepto de fracturar al sonido que puede llegar a emitir el perno en uso, lo cual nos va a indicar que llegó al tope. Y al terminar de introducirlos, tenemos que valorar la posición, sobre todo para observar que estos queden dentro de la reconstrucción y así lograr una mejor retención. Una ventaja de los pines de titanio es que se pueden doblar con facilidad, así como manipularlos al beneficio que nosotros querramos obtener. Bueno, nosotros determinamos que podríamos lograr mejor retención mecánica si los doblábamos hacia el centro del premolar, con el instrumento incluido en el estuche, por lo que realizamos los dobleces de los dos pines y observamos que los podemos unir. Finalmente, fue colocada la amalgama, se deja lista la morfología y su anatomía de las cúspides lingual lo mejor posible, se retira el dique de hule y se valora la oclusión para retirar algún contacto prematuro. Se determina la anatomía y pulimos la restauración. El paciente presentó un poco de sangrado que se provocó con las fresas terminado y el aislamiento del campo operatorio, pero finalmente se logró una restauración funcional de aspecto agradable y sobre todo muy conservador. Perdón, no tenía prendido mi micro. Bueno, les comentaba que muchas gracias a nuestras compañeras que han expuesto este caso clínico. Ahora nos permitiremos hacer una pequeña discusión, agregar comentarios acerca de lo que hemos estado viendo en esta sesión, también de este caso clínico. Bueno, aquí yo podría agregar que cuando se tiene una pérdida pues de alguna o varias cúspides y también se ha comprometido mucho tejido dental, tenemos diferentes maneras de poder resolver estos casos. Una de las más apropiadas sería a lo mejor realizar una restauración indirecta, pero bueno, hay varios casos en los que no se puede realizar esto. Entonces, ahorita enfocándonos un poco más a la restauración de amalgama con pines, también aquí tenemos otra opción para recurrir a otras alternativas. Bueno, los pines, como ya lo sabemos, brindan una excelente opción para la retención mecánica y bueno, esto nos daría como resultado una muy buena restauración final. ¿Tú qué opinas, Lulu? Bueno, yo creo que esto es un poco controversial porque hay varios estudios que pues indican que los pines tienen una gran disminución en la capacidad con las amalgamas al resistir lo que es la fractura, pero sin embargo hay varios estudios recientes que pueden indicar el uso de pines que tienen una resistencia a las fracturas y varios tipos de restauraciones que pues a veces son obtenidos pues con otro tipo de técnicas en una retención mecánica. También pues lo que es el uso de un tipo de retención mecánica que es dentro de una preparación dentro de cavidad. Pero ¿qué opinará Kate? Bueno, principalmente pues debemos de tener en cuenta que los pines más utilizados
son los pines que son autorroscados o de anclaje roscado, ya que pues estos dan una mejor retención, como ya lo hemos estado viendo y nos demostró en el caso clínico. Además que pues hay otros tipos de pines, ¿verdad? Y que estos pues no requieren de ningún tipo de cementación y lo que va a cocinar que sean un poco más frágiles al momento de colocarlos. También de que pues leímos que hay diferentes autores que opinan de diferentes maneras. Por ejemplo, hay uno que opina que estos pines tienen una desventaja, lo cual es de que pueden llegar a causar líneas de fractura y estrés en la dentina. También pues, lo más recomendable aquí sería que pues con el fin de evitar estos tipos de elevaciones o tipo de estos problemas, ¿verdad? También de la temperatura pulpar y disminuir la posibilidad de fracturas, debemos de usar pues bajas velocidades o usar baja inserción al momento de introducir estos pines o estos postes, ya que pues en contraste a esto debemos también usar un tipo de señalamiento en sus estudios para que la técnica al momento de introducir estos postes no esté tan relacionada con la presencia de las líneas o de las fracturas como ya lo mencioné en la dentina. Pero pues bueno, vamos a ver qué opina nuestra compañera Bere. Bueno, pues también algunos autores nos mencionan que pues es más importante tener el control acerca de el calor que se va a generar al colocar los pines, la cantidad de pines que se vayan a colocar, el ángulo en el que se inserten los pines y la colocación con respecto a la unión amelodentinaria, ya que pues estos autores como toman más importante estos aspectos, ya que pues no todo sería concentrarte en que la técnica pues salga correctamente, que sí es lo deseado, pero pues también hay otras cosas que se podrían verificar antes de proceder a utilizar esta técnica. También nos comentan que este tipo de elementos retentivos, pues como ya sabemos, ha entrado en desuso gracias al éxito que ha tenido la odontología adhesiva en las restauraciones directas, ya que pues esta cuenta con muchos más beneficios y aparte ofrecen una mayor comodidad clínica para nosotros, tanto como para el paciente. También la reducción del tiempo operatorio, que pues eso para nosotros como odontólogos, pues es un gran beneficio. Y también la comodidad que siente el paciente. Y pues se debe tomar en cuenta que los pines se utilizaban cuando la odontología adhesiva no existía o no era muy usada. Y es por esto que han quedado un poco en el olvido. Sin embargo, esta es una muy buena opción y que por supuesto la podríamos emplear en algunos casos de tratamientos, siempre y cuando verificando el tipo de paciente, el tipo de problema que tiene y el tipo de tratamiento que nosotros vayamos a hacer y si se ajusta a esto o no. Seguimos contigo, Wendy. Bueno, si se combinan los beneficios que proveen ambos, pueden otorgar restauraciones de mayor calidad, siempre y cuando se requiere el uso de los pines. Cabe recordar que la mejor opción para la restauración de órganos dentales a los cuales les falta alguna cúspide o gran parte de tejido dental son las restauraciones indirectas. Y tomando en cuenta lo anterior, hay situaciones clínicas en las que se recomienda usar los pines, ya que estos nos proveen un andamio y retención extra a las restauraciones. Y concluimos con mi compañera Anaí. Sí, bueno, compañeras, pues ya estamos llegando a la parte final de esta sesión y pues yo creo que, bueno, todas hemos llegado pues a la conclusión, vaya, de que pues siempre que nosotros nos dispongamos a resolver un caso, pues debemos de saber que hay más de una opción para realizarlo. Lo importante es saber cómo hacerlo de la manera correcta, fundamentándonos pues siempre en bases científicos. Actualmente los pines pues han entrado como que un poquito en desuso, pero pues seguimos creyendo en ciertas situaciones clínicas, por ejemplo, que si se usan pues de manera correcta
y sumado esto a los materiales dentales actuales y pues adecuados también, los correctos, pues puede ser de provecho para obtener pues muchas restauraciones de mayor retención y pues también de mayor anclaje. Y bueno, esto ha sido todo de nuestra parte. Estas son las bibliografías de donde nos basamos de donde obtuvimos estos datos de esta sesión. Esperamos haya sido de su agrado, pues que sigan teniendo una linda tarde. Con permiso.